Bueno, empecemos con nuestra lectura, pues. Vamos en la página 98, en el numeral 4. Precursores y fundadores de la sociología jurídica del conflicto. Y antes de que se me olvide, ¿alguien tiene alguna duda con la prueba? ¿No? ¿No? Muy bien, Fátima. Muy bien, Alex. Norma, muy bien. Bueno, empecemos pues. Inciso A. El darwinismo social como teoría del conflicto y su concepción del derecho. El darwinismo social comienza con la crianza y selección del ganado en Gran Bretaña. Después de los postulados de Darwin, se empieza a pensar en que si es posible realizar selección de determinados comportamientos en animales, también es posible hacer una selección en los hombres. El propio Darwin dejó escrito en su libro La herencia del hombre y la selección en relación con el sexo. Así, los miembros más débiles de la sociedad civilizada propagan su estirpe. Nadie que se haya dedicado a la cría de ganado doméstico dudará de que esto ha de ser gravemente perjudicial para la raza humana. Es sorprendente que pronto una falta de cuidado o un cuidado erróneamente dirigido lleva a la degeneración de una raza doméstica, pero exceptuando al propio hombre, apenas nadie es lo bastante ignorante como para dejar que se reproduzcan sus peores animales. Esta selección en los animales no se restringía a mejores aspectos fisiológicos, sino también de comportamiento. Ambas podían afectarse mutuamente. Así, una población que se dedica al pastoreo y consumo de leche animal prioritariamente puede tener menor índice de alergia a productos lácteos que otra. Sí, Ana Jensi. Dígame. No. ¿No tenía pregunta, Ana Jensi? Bueno, a productos lácteos que otra. En el que... No, licenciada, disculpe, se activó mi mano. Bueno, está bien. Que otra en el consumo de leche no es prioritario. Una sociedad que incentiva la pertenencia a un grupo religioso podrá tener más individuos predispuestos a creer. Más tarde, esta idea fue aprovechada por los totalitarismos para implantar sus ideas con la idea de mejorar y justificar sus comportamientos. Se hablaba de que el hombre blanco era un hombre guerrero, pues en diferentes momentos históricos siempre ha habido guerras. Sin embargo, el hecho de señalar que una cultura somete una mayor presión a sus individuos y selecciona de una forma más eficiente a los más aptos en un determinado comportamiento no implica que directamente estos sean más aptos inherentes o fisiológicamente. Hay varias razones para esto. Primero, el cerebro es moldeable y puede que este cambio sea solo cultural y no fisiológico. Los cambios fisiológicos producen por mutaciones no predecibles y estas no son tan frecuentes y atañen a las costumbres exactas que se quieren moldear. Es posible que una mutación en un sentido venga acompañado de una desadaptación en otras áreas. Se necesitan miles de años y generaciones para moldear diferencias.
Si la selección se produce por la restricción de la producción a determinados individuos, ya que poseen las características deseadas, el moldeador de la sociedad en una dirección es mucho más rápido. Sin embargo, esto producirá una inestabilidad social demostrable empíricamente e históricamente. El totalitarismo provoca una infelicidad y frustración en los ciudadanos afectados que tratarán de luchar contra el agente opresor, así como también lo hacen cuando el agente moldeador es el ambiente natural. Las diferencias entre las civilizaciones se pueden justificar de forma clara con motivos históricos y culturales y no con motivos inherentemente fisiológicos. Prueba de ello es que muchas civilizaciones que han progresado han estado sometidas durante miles de años a otras civilizaciones que ahora no poseen tanta relevancia. El estancamiento de una sociedad puede ser explicado completamente en el transcurso de los acontecimientos culturales y progresos en el desarrollo de ideas y no con aspectos fisiológicos relacionados a los genes. Incluso si se pudiera seleccionar comportamientos, ¿es la cultura o el hombre capaz de dirigir la sociedad sin cerrar oportunidades en caso de que las condiciones ambientales cambien? No, es la pluralidad, aunque cueste pérdidas en eficiencia, un mecanismo natural eficiente para conseguir mejores soluciones, o lo que es lo mismo, quien selecciona al seleccionador cuando éste ha perdido su pluralidad. Este modo de comportamiento no gradual en el sistema que tenderá a regularse. Este punto es independiente de si se reconoce que la selección del comportamiento produce cambios fisiológicos o no. La selección de comportamientos no quiere decir que haya una traducción directa en un cambio positivo fisiológico. Son las mutaciones las que producen este efecto. Las mutaciones no pueden ser predichas. Por otro lado, aunque las mutaciones pueden aparecer en grupos que no han producido una presión en los comportamientos antes que lo que han hecho, solo en los segundos serán favorecidos. No obstante, dicha mutación no tiene que estar relacionada con el comportamiento a fomentar, puesto que puede estar relacionado con la capacidad de engañar, convencer u otros aspectos que pueden ser obviados por el seleccionador. Un ejemplo con la crianza animal sería, si una vaca se cría para maximizar la producción de leche, puede que ésta dé más leche, pero sacrificando sabor y propiedades, dejando de ser lo que inicialmente se considera leche. Asimismo, la vaca puede haber producido otras cualidades genéticas o mutaciones que han sido pasadas por alto por la necesidad de potenciar un único factor en relación a muchos otros de un individuo. Las relaciones sociales son muy complejas y las formas de selección y producción de humanos en libertad se autorregulan para maximizar la estabilidad de las sociedades. Así, si hay comportamientos altruistas, también deben de haber comportamientos egoístas. La cultura se traspasa entre generaciones con cambios, lo que no se produce una estabilidad de traspaso cultural de mentes que provoca una ventaja reproductiva en varias generaciones. La familia y las instituciones se encargan de esta labor. Desarrollar el individualismo y un método para aprender las razones de los valores culturales del momento y asegurarlos es una forma de evitar los problemas de
decadencia de la familia. Dicho método debe ser capaz de distinguir y falsar comportamientos que lleve a malos hábitos para cambiarlos de forma gradual. La única forma de controlar la presión reproductiva es con un mecanismo de poder comunitario en una gran zona. Sin embargo, la desventaja reproductiva provoca malestar en los individuos afectados que atacarán al sistema. Existen formas graduales que deben dejar puertas abiertas para que los afectados evolucionen conjuntamente. Además, los sistemas totalitarios pretenden estar aislados si quieren ejercer el control sobre una sociedad. La misma orientación a una determinada dirección no implica una ventaja evolutiva atemporal. Las condiciones ambientales y culturales cambian con el tiempo. ¿Alguien que se le ocurra algún ejemplo de esto? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la forma en la que nuestros abuelos fueron criados y también tal vez nuestros papás fueron criados no es la misma forma en la que nosotros en el tiempo actual criamos a nuestros hijos. Hay una gran diferencia en cuanto al trato. Por ejemplo, ahora ustedes no pueden pegarle a un niño o corregir de forma severa a un niño porque eso ya es maltrato. Y estamos hablando de maltrato contra personas menores de edad, que eso está regulado en la ley. Sí, Norma, sí, comparto eso. Ahora hay mucho libertinaje, sí, eso es lo que está provocando, porque acuérdense que ahora también yo siento que la apertura de mente que hemos tenido ha provocado cada vez como que estar abiertos a otras cosas. Y eso mismo ha provocado libertinaje. Y el libertinaje ha provocado que más adolescentes y niños pues empiecen ya a tener ciertos patrones o ciertos comportamientos que afectan realmente ya su vida y su forma de interactuar dentro de la sociedad. ¿Alguien que se le ocurra otro ejemplo? Sí, también me decían sobre que antes los maestros también, si uno se comportaba mal, pues estaban los castigos severos, que eran el pegar con la regla. Yo conocía a un señor que él indicaba que lo hincaban sobre maíz, pero en mi época lo que hacían nada más era, por ejemplo, ponerlo a uno debajo de la campana, toda la mañana. ¿Alguien más que se le ocurra algún otro ejemplo? Si ustedes se dan cuenta, hasta la forma en que se están realizando todas las nuevas iniciativas de ley, por ejemplo, está nuestra apertura para proteger también a las personas que son homosexuales, en el caso de los hombres, y las mujeres en el caso del lesbianismo. Dice Brown, creo que a esta generación le llaman de cristal, ahora no saben ni el himno, tienen razón, sí, es muy cierto. Pero yo siento que es que cada vez es bueno, porque yo siento que tampoco hay que ser tan extremistas, pero también es un poco perjudicial el criar o el tratar de criar a los niños en un entorno como que estuvieran en una burbuja y que ellos no sepan cómo defenderse, sino que realmente uno es el que hace o les hace todo. Sí, Fátima, dígame.
Exactamente, estamos hablando que a veces no han pasado ni siquiera 3 meses y ellos ya están pensando en que se separan porque solo se casaron porque iban a probar. Sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Muy bien, Fátima. Brandon, dígame. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal, Brandon? Fíjate que, bueno, al menos yo creo que todo tiene que ver mucho con la educación en el hogar, que al menos antes no era tan alto el costo de la vida como de la canasta, de la canasta básica. En Sí. cambio, ahora los papás tienen que trabajar los dos para mantener un hogar, si tienen uno o más hijos, en su mayoría. Y que Sí. antes, yo me acuerdo que en la escuela los papás le decían al hijo cuando uno lo molestaban o le pegaban a uno en la escuela, de que el papá le decía, defendete, porque si no yo también te voy a cinchasear, le decían a uno, y más que Sí, todo yo le te voy a decía dar a más uno, duro. sí, el valor de defenderse, o más que todo de tener un poco más de autoestima, de apreciarse a sí mismo, y de que ahora con todo eso de la tecnología, por los teléfonos, yo he visto niños, 5 o 6 años, o así es que 3 ya andan con el teléfono pegado, ahí les ponen la televisión, les ponen el programa y ahí los dejan viendo televisión. Prácticamente la televisión los educa. Y Sí, antes lo ponían a uno a trabajar o ayuda a tu mamá y te voy a dar los famosos domingos que le dan a uno un quetzal. Ahora un quetzal ya no alcanza ni para un dulce, todo está caro ahora. sí, sí, no, sí, es increíble como el costo de la vida y que yo siento que también, bueno, para uno de mujer, la verdad es que sí ha sido un gran logro el poderse independizar y poderse valer uno por uno mismo. Pero sí también, o sea, también tanta información, a veces hay papás que están de lleno a trabajar, no porque eso sea lo mejor que les puede pasar, sino muchas veces por la necesidad que hay. Entonces, a veces es exagerada la cantidad de trabajo que muchas veces se lleva hasta la casa, que realmente a veces se desligan un poco en cuanto a los niños, en cuanto a la familia, en cuanto al tiempo que se tiene que pasar uno dentro del hogar, el tiempo que tiene que darle a los niños, pienso yo. Sí, Alex, dígame. Sí, licenciada, buenas noches. ¿Cómo está, Alex? Bien, gracias. Mire, yo pienso que este documento habla mucho de la teoría de la evolución, ¿verdad? De basándonos propiamente a la evolución, ya sea natural o forzada de alguna manera, porque nosotros los seres humanos, como usted bien lo dijo, ya no somos los mismos de antes, pero es porque la propia naturaleza sí lo va permitiendo, ¿verdad? Aunque digamos que la tecnología y todo, pero realmente, por ejemplo, ahora las parejas, o al menos ya no quieren contraer matrimonio, como decía Fátima, y ya no quieren tener hijos. Entonces, Sí, no se sabe a dónde va a llegar la humanidad, pero yo me he dado cuenta que la mayoría de mujeres dicen que hasta que saquen la carrera universitaria, y ya cuando tienen la carrera universitaria ya no se quieren casar, ¿verdad? Porque ya tienen otras ideas, otros pensamientos y bueno, uno de hombre igual también, ¿verdad? En situaciones de que si la mujer ya no quiere responsabilidad de una relación, pues uno ni la obliga
ni forza la situación, entonces como que la naturaleza va a que a un futuro o vamos a desaparecer o nos vamos a restringir en población, ¿verdad? Sí, aunque aquí en Guatemala realmente sí lo siento un poco lejano, Alex, porque no, por ejemplo, el problema que tuvo Alemania. En Alemania la mayoría de gente grande y decidieron no tener hijos. Ese país realmente sí tenía mucho problema. No se preocupe, Norma, aquí la estoy viendo, no se preocupe. En ese país decidieron que no iban a tener, que no iban a haber niños, la mayoría decidió que no. Realmente se dedicaron a ellos y a hacer su vida, desarrollarse como profesionales, y pues los niños no eran prioridad. Y el problema que tuvieron era que solo tenían gente grande y no había juventud, no había niños, no había bebés, no, nada de eso. A diferencia de nuestro país, la mayoría de acá se puede hablar. Estábamos verificando en el Tribunal Supremo Electoral que no hay mucha afluencia de votos, principalmente porque la mayoría o la mitad, casi el 50% de la población es menor de 18 años. Eso quiere decir que tenemos una gran tasa de adolescentes, de niños. Y acuérdense que hay poblaciones o áreas rurales también, porque si de 14 años no se las han robado, no se han juntado o no se han casado, ya ellas ya prácticamente ya son viejas, ya no, si encuentran marido todavía es porque realmente Dios las ama, pero en la mayoría, en ese tipo de áreas rurales, ya ellas ya les pasó el tiempo. Como se dice coloquialmente, ya las dejó el tren. Es increíble. Sí, yo le estoy hablando de la vida universitaria, quizá en el área rural, y no discuto, ¿verdad? Que en el área rural sí. Pero Sí. yo tengo Pero sí, muchas toda la gente amigas. preparada lo que busca es su desarrollo profesional. Exacto. Y quizá Sí. el efecto se va a ver de aquí a unos 10 años o más, ¿verdad? Posiblemente. Sí, posiblemente, Alex. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera comentar algo? Licenciada, con respecto a lo que usted mencionaba, yo estaba leyendo, creo que el mes pasado, que en España también ahorita tienen el mismo problema, que no tienen niños, y están como que preocupados porque, o sea, dicen, ¿qué está pasando? ¿Va? Porque toda la gente, como usted dice, ya no tiene la mentalidad de, bueno, voy a hacer hijos y todo. Y se da acá en Guatemala porque en la actualidad, si usted se da cuenta, las parejas ahora deciden 1 o 2 como máximo. En cambio, antes era que 10, que 12 y así. Entonces, lo que Dios nos regale, decían. exacto, entonces, por ejemplo, lo veo con mi hermano. Mi hermano, él no es estudiado, pero su esposa sí. Entonces ellos fueron así como que, bueno, 2 niños y ya, se acabó. Y en cambio antes la mentalidad era otra, ¿verdad? Era de que, Sí. bueno, pero también ahora también se da mucho por el hecho de la economía que está afectando bastante. Entonces ya nadie se anima a tener varios hijos. Sí, por la situación, por la misma economía que vivimos, porque realmente, bueno, en mi caso, en forma personal, por ejemplo, yo lo que considero es que no sería justo traer al mundo un montón de niños si uno no les puede dar la vida que realmente un niño se merece. Entonces, yo pienso que ahí es donde es el cambio de la mentalidad. Exacto. Gracias, Wilson. ¿Alguien más que quiera opinar, dar otro ejemplo? ¿No? Bueno, continuemos entonces. Carlos Marx nació en Trier, Alemania, el 5 de mayo de 1818. Su padre fue un abogado judío convertido en protestante en 1835.
comenzó sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho de Bonn y en 1836 los continuó en Berlín, donde se doctoró en 1841. Paralelamente estudió filosofía e historia y tomó contacto con los... Catherine dice, el dinero no alcanza, licenciada, y las personas ahora aún no quieren tener hijos. Sí, exactamente, Catherine. Ese es el pensamiento que tiene la mayoría de personas que están estudiando, o las personas que están tratando de desarrollarse profesionalmente. Sí, ese es el pensamiento que tienen. Continuamos. Paralelamente estudió filosofía e historia y tomó contacto con los hegelianos de izquierda, dedicándose a fondo a la comprensión del sistema filosófico de Hegel, que ejercía en él una gran influencia. Desde 1841 hasta 1846 colaboró como periodista y jefe de redacción del diario liberal Rheinische Zeitung. Pero la tendencia democrática revolucionaria del periódico fue censurado varias veces hasta suprimirlo. En esta época conoce a Feuerbach, hegeliano de izquierda que evolucionó hasta el materialismo, otro de sus importantes influencias. También en esos años se familiariza con los escritos de Proudhon, Fourier y Leroux, a quien luego denominarían socialistas utópicos. En 1844 se traslada a París. En Francia conoce a los socialistas revolucionarios y se interioriza de los escritos de Saint-Simon, quien también ejerce una gran influencia en Marx. En ese año conoce a Federico Engels, con quien Marx compartió la elaboración de su pensamiento y quien, además de ser un importante colaborador, se convierte en fundamental complemento hasta el punto de que muchos de los elementos del sistema marxista se deben a su inspiración. En 1845, Marx escribió con Engels La Sagrada Familia, obra dirigida contra los hermanos Bauer, hegelianos de izquierda, y en ese mismo año también redactan La ideología alemana, obra que contiene los primeros esbozos del materialismo histórico. En 1845, Marx es expulsado de París y se traslada a Bruselas. En 1847 escribe Miseria de la Filosofía. También en ese año funda la Liga de los Comunistas de Londres y escribe a petición de ella junto con Engels el Manifiesto Comunista, que sintetiza los principios marxistas. En los años revolucionarios, Marx dirigió en la colonia el diario Neue Rheinische Zeitung, que fue clausurado al poco tiempo, y después del fracaso de la revolución en 1848 se dirigió a París, me imagino que se dirigió a París, en donde fue expulsado por la manifestación del 13 de junio de 1849. Entonces marchó a Londres, donde pasó el resto de su vida. En Inglaterra alternó su tiempo entre los estudios que fueron base de su obra cumbre El Capital, las actividades revolucionarias, los otros escritos y trabajos como corresponsal en el New York Tribune. Marx además estudia en profundidad los clásicos de la economía del periódico anterior. Estos son los años de elaboración del Capital, cuyo primer tomo le demandó casi 2 décadas de trabajo. En 1859 publicó su Crítica de la Economía Política y más tarde, en 1864, fundó la Asociación Internacional de Trabajadores. Marx fue el alma de esta organización,
unificando el movimiento obrero de los diferentes países, orientando por el cauce de una actuación conjunta a las diversas formas del socialismo no proletario premarxista, a la par que combatía las teorías de todas sectas y escuelas. Marx fue forjando la táctica común de la lucha proletaria de la clase obrera en los distintos países, pero ya no podía existir más en Europa. Entonces Marx consiguió que se trasladase a Nueva York. La Internacional había cumplido su misión y dejaba paso a una época de desarrollo incomparable, más amplio del movimiento. Incomparable, más amplio del movimiento. Había de desplegarse en extensión con la creación de partidos obreros socialistas dentro de cada estado nacional. En 1867 se publica el primer tomo de El Capital. Los otros fueron publicados por Engels después de la muerte de Marx, que fue el 14 de marzo de 1883. En conclusión, su vida fue una constante emigración: Berlín, París, Bruselas, Colonia, Londres. En este breve resumen bibliográfico hemos señalado las principales influencias del pensamiento marxista. En primer lugar, los hegelianos de izquierda, de quienes Marx tomó la dialéctica como método. Feuerbach, que determinó su acercamiento al materialismo. Los socialistas utópicos y especialmente Saint-Simon, quienes contribuyeron a su concepto de socialización, y los economistas clásicos que permitieron a Marx una comprensión de la economía política y del funcionamiento de las relaciones de producción de la época. Uno de ellos, David Ricardo, quien formuló la teoría del valor. Materialismo histórico. El marxismo sostiene que la historia es consecuencia del desarrollo dialéctico de la infraestructura económico-social, causa de los hechos y motor de la evolución de la humanidad. Las relaciones económicas dan origen a las clases sociales y a la infraestructura que determina la formación de una superestructura integrada por la ética, la cultura, la religión y el ordenamiento jurídico. Esto es así porque, según Marx, la ideología de una época es la de la clase predominante. De esta manera, la burguesía, al apoderarse del poder desde su condición de propietaria de los medios de producción, infraestructura, crea un sentido de la ética, una cultura y un ordenamiento jurídico, superestructura, que forma una conciencia favorable al sistema. En el curso de su desarrollo, las fuerzas productivas de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, y esas relaciones se convierten en trabas de las relaciones productivas. Se abre entonces una era de revolución social que afecta a la estructura ideológica, de forma que los hombres adquieren conciencia del conflicto. Históricamente, las relaciones capitalistas de la producción sería la última forma antagónica del proceso histórico. El modo de producción del capitalismo industrial conducirá a la superación de la propiedad privada, no solo por la rebelión de los oprimidos, sino por la propia evolución del capitalismo, en el que la progresiva acumulación del capital determinaría la necesidad de nuevas relaciones de producción basadas en la propiedad colectiva de los medios de producción. Superada la propiedad privada, el hombre vencería la enajenación económica y a continuación todas las demás. La sociedad sin clase avanzada mediante la praxis o práctica revolucionaria sería la síntesis del proceso histórico. Propiedad privada.
El marxismo habla de abolir la propiedad de los medios de producción en cuanto ello está realizada por el trabajo social y no puede pertenecer a nadie privadamente, ya que tal situación configura un poder en manos de un sector que determina la explotación de otro. Para el marxismo, el capitalismo es una fuerza personal. No es una fuerza personal, sino una fuerza social que se obtiene por medio del trabajo colectivo. Además, sostiene que la propiedad de los medios de producción debe de ser abolida porque institucionaliza la explotación del hombre por el hombre. Valor, trabajo. Para el marxismo, el valor está determinado por el trabajo que los bienes contienen, y este se mide por el tiempo necesario para producirlo. Según él, solo el trabajo es lo que posibilita que un bien tenga valor. Con esto quiere decir que hay bienes con un gran valor y cuya obtención ha costado poco trabajo. En conclusión, a mayor tiempo de trabajo corresponde mayor valor e inversamente a menor tiempo, menos valor. Por eso, una máquina que tiene una gran productividad proporcionará artículos más baratos, mientras que si el mismo producto es hecho a mano, costará más caro. Plusvalía. Al alcanzar la producción de mercancías un determinado grado de desarrollo, el dinero se convierte en capital. La fórmula de la circulación de mercancías era M, mercancía, D, dinero, M, mercancía, es decir, venta de una mercancía para comprar otra. La fórmula general del capital es, por el contrario, D menos M menos D, es decir, compra para la venta con ganancia. El crecimiento del valor primitivo del dinero que se lanza a la circulación es lo que Marx llama plusvalía. Ese acrecimiento del dinero lanzado a la circulación capitalista es un hecho conocido en todo el mundo y es lo que convierte el dinero en capital, en una relación social de producción determinada. La plusvalía no puede provenir de la circulación de mercancías, pues esta solo conoce el intercambio de equivalentes. Poco puede provenir de un aumento de precio, pues las pérdidas y las recíprocas de vendedores y compradores se equilibrarían. Se trata de un fenómeno social medio generalizado y no de un fenómeno individual. Para obtener la plusvalía, el poseedor del dinero necesita encontrar en el mercado una mercancía cuyo valor de uso posea la singular propiedad de ser fuente de valor. Una mercancía cuyo proceso de consumo sea a la par proceso de creación del valor. ¿Y esta mercancía existe? Es la fuerza del trabajo del hombre. Su uso es el trabajo y el trabajo crea el valor. El poseedor del dinero compra la fuerza del trabajo por su valor, como el de cualquier otra mercancía, por el tiempo de trabajo necesario para su producción, es decir, por el costo de mantenimiento del obrero y su familia. Una vez comprado la fuerza de trabajo, el poseedor de dinero tiene el derecho de consumirla, es decir, de obligar a trabajarla durante un día entero, supongamos que durante 12 horas. Pero el obrero crea en 6 horas tiempo de trabajo necesario un producto que basta para su mantenimiento durante 6 horas restantes, tiempo de trabajo suplementario. Engendra un plusproducto no distribuido por el capitalista, que es la plusvalía. Desde el punto de vista del proceso de producción, en el capital hay que distribuir dos partes. El capital constante invertido en medios de producción, máquina, instrumentos de trabajo, materias primas, etcétera, y cuyo valor pasa sin cambios de una vez y o en partes al producto elaborado, y el capital variable
es el que se invierte para pagar la fuerza de trabajo. El valor de este capital no permanece inalterable, sino que aumenta en el proceso del trabajo al crear la plusvalía. Para expresar el grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital, tenemos que comparar la plusvalía no con el capital total, sino con el capital variable. Concepto marxista del Estado. Marx dice que la idea de una época son las de la clase dominante. En consecuencia, el Estado burgués tiene la tarea de asegurar no solo las relaciones de producción y la propiedad privada de sus instrumentos, sino la de desarrollar cultura y educación burguesa. ¿Y qué es el gobierno para Marx? El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la burguesía. El Estado no tendrá razón de existir cuando se ha suprimido todas las clases sociales. Lucha de clases. Todo el mundo sabe que en cualquier sociedad las aspiraciones de los otros, que la vida social está llena de contradicciones, que la historia nos muestra la lucha entre los pueblos y sociedades y en su propio seno, sabe también que se produce una sucesión de periodos de revolución y de acción, de paz y de guerra, de estancamiento y de rápido progreso o decadencia. El marxismo da el hilo conductor que permite descubrir la lógica en este aparente laberinto y caos. La teoría de las luchas de clases. Solo el estudio del conjunto de aspiraciones de todos los miembros de una sociedad dada o de un grupo de sociedades permite fijar con precisión científica el resultado de estas aspiraciones. El origen de esas aspiraciones contradictorias son siempre las diferencias de situación y condiciones de vida de las clases en que se divide toda sociedad. La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días describe Marx en el Manifiesto Comunista, exceptuando la historia de la comunidad primitiva. Es la historia de las luchas de clases, hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos se enfrentaron siempre y mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta. Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de todas las sociedades del hundimiento de las clases beligerantes. La moderna sociedad burguesa que ha salido de entre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido las contradicciones de clases. Únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue, sin embargo, por haber simplificado las contradicciones de clase. Toda la sociedad va dividiéndose cada vez más en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases que se enfrentan directamente, la burguesía y el proletariado. Desde la Gran Revolución Francesa, la historia de Europa pone de manifiesto en distintos países con particular evidencia la verdadera causa de los acontecimientos, la lucha de clases. Ya la época de la Restauración dio a conocer en Francia algunos historiadores que al sintetizar los acontecimientos no pudieron por menos de ver en la lucha de clases la clave para la comprensión de toda la historia francesa. Y la época contemporánea, la época que señala el triunfo completo de la burguesía y de las instituciones representativas, del sufragio amplio, cuando no es universal, de la prensa diaria barata y que llega a las masas, etc. La época de las potentes asociaciones obreras y
patronales cada vez más vastas, etc. Muestra de un modo todavía más patente, aunque a veces de forma unilateral, pacífica, constitucional, que la lucha de clases es el motor de los acontecimientos. El siguiente pasaje del Manifiesto Comunista nos muestra lo que Marx exigía de la sociología para el análisis objetivo de la situación de cada clase en la sociedad moderna, en relación con el análisis de las condiciones de desarrollo de cada clase. De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, solo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria. Las demás clases van devengando y desaparecen con el desarrollo de la gran industria. El proletariado, en cambio, es su producto más peculiar. Las capas medias, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el campesino, todas ellas luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia como tales capas medias. No son revolucionarias, sino conservadoras. Más todavía son reaccionarias, ya que pretenden volver atrás la rueda de la historia. Son revolucionarias únicamente cuando tienen ante sí la perspectiva de su tránsito inminente al proletariado, defendiendo así no sus intereses presentes, sino sus intereses futuros, cuando abandonan sus propios puntos de vista para adoptar los del proletariado. En bastantes obras históricas, Marx nos ofrece ejemplos profundos y brillantes de historiografía materialista, de análisis de situaciones de cada clase concreta y a veces de los diversos grupos o capas que se manifiestan dentro de ella, mostrando hasta la evidencia por qué y cómo toda lucha de las clases es una lucha política. El pasaje que acabamos de citar indica lo intrincada que es la red de las relaciones sociales y grados transitorios de una clase a otra, del pasado al porvenir, que Marx analiza para extraer la resultante de la revolución histórica. El proletariado como clase revolucionaria. El capitalismo convierte en proletariado a más de la mitad de los individuos de un país. Por eso esta clase social, al no querer perecer o morir, está obligada a hacer una revolución. Toma en sus manos el poder, dictadura del proletariado, y convierte los medios de producción en propiedad del Estado. Así acaba con todas las diferencias entre clases. Él y el de esta forma se llegará al verdadero comunismo. La sociología jurídica crítica en su problema actual. Solo un pequeño paréntesis. Por ejemplo, ¿ustedes creen que la crisis que se vive, por ejemplo, en nuestro país, es provocada muchas veces por la política? ¿Alguien que quiera opinar? Pienso que sí, licenciado. Miguel también concuerda con ustedes dos. Gracias, Fátima y Alex. Pues yo pienso que sí. Por ejemplo, les voy a contar un caso. Es fomentada por el sector privado y aumenta por el poder político. Muy bien. Sí, me parece. Sí, así como dice el compañero, muchas veces tiene que ver el sector privado. En este caso, todo lo que tiene que ver con las empresas. Y que si ustedes, exactamente, Pablo, el CACIF.
Si ustedes se dan cuenta, muchas de estas empresas, muchos nombres y apellidos, como por ejemplo los de la cervecería, muchos de ellos son dueños de Guatemala y son los que realmente dirigen y gobiernan y dicen cómo debe de manejarse el país. Sí, exactamente, Pablo, intocables, totalmente de acuerdo. Y entonces, pero también parte de eso es también la política, porque muchas de estas personas manejan a su antojo a los que dirigen nuestro gobierno. Por lo tanto, ellos los ponen en la cima para poder gobernar al Estado de Guatemala o a la República de Guatemala, pero los que realmente tienen el control y el poder son los que son los dueños de nuestro país. Turístico de producción que hay ingreso. Por ejemplo, lo que toca Miguel es muy acertado, porque, por ejemplo, Guatemala es un país muy rico en cuanto a minerales, pero no nos dejan explotarlo. Más bien, se lo venden a otros países que vienen a explotar únicamente la mano obrera de Guatemala y se lo llevan todo. Entonces, toda la riqueza de nuestro país se lo llevan otro y a nosotros o a la mano obrera de Guatemala le pagan una miseria. Entonces, ahí volvemos a caer a lo mismo, pero políticamente realmente estamos vendidos. O el pueblo realmente, a mi pensar, estamos vendidos. Catherine, no logré leer todo su mensaje. Dice Catherine, por una parte sí, licenciada, pero nosotros, el pueblo, a veces un porcentaje de las personas elegimos mal a nuestros representantes, ya que nuestro país tiene mucha riqueza, pero las mismas deudas que tiene el país se pierde por todo eso. Y muchas veces esa deuda es incrementada, pero también por todo lo que ellos hacen. Y acuérdense que muchas veces la población trata de elegir. Si se oye feo, no sé si alguien puede decirlo de una mejor forma, pero es que no hay otra. Nos toca elegir lo que es un poco salvable de lo peor. Entonces, de lo peor tratamos de elegir o de tratar de ver el que sea menos perjudicial para nosotros como guatemaltecos. Pienso yo, esa es mi forma de pensar. Pero sí, por ejemplo, les voy a decir, solo no voy a decir nombres porque es un poco feo, pero por ejemplo, allá en Misco nosotros tenemos un caso del alcalde anterior y por ejemplo, ahorita están tratando de, vamos a ver cómo les explico. El caso se trata realmente porque este exalcalde agarró dinero de la alcaldía que pertenecía al municipio de Misco para poder hacer su campaña política. Eso es penado. Y ahí es. Entonces, se jalan al exalcalde y a varios del consejo municipal. Y dentro de ellos va una persona muy cercana al exalcalde, dentro de ese grupo como sindicados. Ahora resulta que a esta persona, a toda costa, sea como sea, la quieren dejar o lo quieren dejar, no voy a decir si es hombre o mujer, pero quieren que esa persona quede totalmente libre de cualquier culpa o de cualquier delito. No, y tiene que salir por fuerza absuelta. O sea, cero problema judicial. ¿Y cuál creen que es el motivo? A ver, alguien. La corrupción, sí. Pero vámonos a lo político. ¿Por qué creen ustedes que a esta persona la quieren dejar libre de toda culpa? A ver. ¿Alguien que se atreva?
Para no dañar su imagen, licenciado. No, no, Alex. Exactamente, Maco. Eso es cabal, porque quieren lanzarla para presidente de Guatemala. Entonces, sí, realmente miramos cómo estamos un poco, no, muy contaminados. Pero así es como realmente tenemos que, no sé si aprender a vivir, pero si ustedes se dan cuenta, nuestro país ha logrado sobrevivir y ya sigue, ¿sí, Marco? Licenciada, buenas noches. A Buenas mí me noches. llama mucho la atención lo que usted nos está muy amablemente compartiendo ahorita, porque, por ejemplo, el docente de Derechos Humanos hace referencia mucho a que tenemos que leer, que tenemos que hacer, que tenemos que prepararnos, etcétera, etcétera. Sin embargo, para mí eso es una demagogia porque usted lo está manifestando. Hay poderes políticos económicos que son muy pocos en Guatemala, pero que controlan la totalidad. Entonces, por más que nosotros leamos y hagamos esto y hagamos lo otro, el poder no lo tenemos nosotros, lo tienen ellos. Entonces, aquí solo depende mucho de la conciencia que pueda tener el juzgador para poder determinar si efectivamente se presta eso o no se presta eso. Porque básicamente así es. Si no, podemos ver el ejemplo claro de la magistrada Blanca Stalin. Todo el gran problema que existía y cómo salió, absuelta. Le dieron 5.7 millones de sueldos caídos. ¿Y qué su cambió? reinstalación. ¿Y qué cambió? Nada. Entonces, por eso es de que mucho se dice, pero poco se puede hacer, porque lastimosamente nosotros no tenemos el poder en nuestras manos. Y concuerdo mucho con lo que usted dice del tema de que escogemos lo menos peor. Sí. Así es, lastimosamente. Sí. Gracias, Maco, muy amable. Pero a lo que yo iba es, agradezco mucho su intervención, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, pero a lo que me refería es de cómo es de importante que, o sea, Guatemala, los guatemaltecos hemos logrado sobrevivir y aunque de verdad nuestro gobierno o nuestras autoridades, porque no viene de ahorita, eso viene de años, eso viene de años, pero seguimos en pie y entonces yo siento que se debe a porque el pueblo guatemalteco trata de sobrevivir y trata de ser perseverante y de dar su lucha y de salir a trabajar y dar empeño. Y gracias a eso y a los pensamientos que tenemos como pueblo, como guatemaltecos, es que eso nos ha logrado sobrevivir. Posiblemente se va a ir feo porque no existe, pero nos ha logrado ser un poco libres. Nosotros no vivimos dentro de un comunismo. O sea, sí, es cierto, nuestras autoridades políticamente, el país es gobernado por los más ricos, por empresas, porque aquí hay, aunque no lo quieran aceptar, aquí hay monopolios que son los dueños de Guatemala. Pero nosotros, bendito sea Dios, vivimos en un país que aunque no tengamos las libertades ni todos los lujos que como guatemaltecos y como un país tan rico como el que tenemos, nos merecemos. Pero hemos logrado sobrevivir gracias a ese empeño, a eso que tiene el guatemalteco, que no se deja vencer y que lucha y que trata de salir adelante y no nos dormimos, pues. Sí, Francisco, sí, es cierto. Sí, eso es muy cierto, pero yo pienso que el estar estudiando, el estarnos preparando, yo siento que es una gran ayuda para poder abrir las mentes. Y tarde o temprano, el pequeño paso que damos con estar estudiando, con estar preparándonos,
eso va a hacer que poco a poco vayamos cambiando y que nuestro país y que como guatemaltecos tarde o temprano vaya cambiando todo. Entonces, yo pienso que sí. Acuérdense también, sí, Alex. Licenciada, yo pienso que con el hecho de estudiar y principalmente la carrera de Derecho, lo único que hacemos es destapar la olla, ¿verdad? Porque realmente tenemos una venda que normalmente no nos deja ver lo que está sucediendo y la realidad en que vivimos todos los días, que nos volvemos sumisos hasta cierto tiempo, de cierta manera, ¿verdad? Pero realmente estudiar derecho a mí me ha ayudado a darme cuenta de el monstruo que tenemos encima y lo micro que somos para, para poder, o sea, formar parte del desarrollo del país, ¿verdad? Porque realmente ellos dicen esto se hace independientemente de las consecuencias, se hace. Y nosotros simplemente tenemos que verlo y si queremos lo asimilamos y si no protestamos, pero nada cambia. Entonces, pero por lo menos en mi caso estoy consciente de que esto está pasando y va a seguir pasando y siempre ha pasado. Entonces, por lo menos estar consciente, ¿verdad? Eso me ayuda. Y también ayuda a saber cómo defenderse, a saber cuáles son sus derechos y las formas o los mecanismos que tiene y que da la ley, porque somos un país, en comillas, democrático. Entonces, que tenemos la libertad, pero así como nosotros, como guatemaltecos, como ciudadanos, estamos muchas veces, sabemos lo que está pasando y no podemos hacer nada, muchas veces de esa misma forma están los jueces. ¿Por qué creen que han matado a muchos jueces? ¿Por qué creen que a las personas que han tratado de revolucionar el país, de manifestar, por qué creen que los desaparecen? Es por lo mismo. Es por lo mismo, el poder. ¿Perdón? Es lo que le digo. Es lo que le digo, hay que estar conscientes de qué es lo que sucede, cómo sucede y por qué sucede. Y realmente hacer lo que esté en nuestras posibilidades, ¿verdad? Pero tampoco arriesgar la vida porque sabe uno que tarde o temprano, si se pone muy al brinco, le va a tocar. Entonces, lamentablemente. Exactamente. Exactamente. Y eso es lo que nos tenemos que poner a pensar porque muchos hablan, o muchos, me incluyo yo, muchos hablamos de la corrupción, pero realmente, ¿será que la corrupción se da porque se le da la gana a la persona de hacer? Muchas veces yo conozco, tengo conocimiento, hay mucha gente que es obligada a hacer cosas que no quieren hacer, pero es lo que decía Alex, o usted lo hace o lo despiden, o usted lo hace o se muere. No sé si me doy a entender. ¿Alguien que tenga alguna duda o comentario? ¿No? Pablo dice, el verdadero monstruo con poder es el pueblo, pero le han hecho creer que no. Eso es muy cierto. Y mucho de eso se debe a la gran cantidad de desconocimiento, al analfabetismo. ¿Y por qué por qué tenemos un gran índice de analfabetismo? Por lo mismo, porque no quieren que se desarrolle el país. Porque es mejor tener gente ignorante, gente que no se pueda defender. Ajá, sí, Pablo. Es más fácil
poder manipular a un pueblo que es ignorante a tener un pueblo que realmente se sabe defender, a gente que estudia, gente que lee. Y los efectos del conflicto armado interno y las campañas de terror. Sí, exactamente, que esos son unos medios de opresión contra el pueblo. Bueno, ¿alguien más? ¿Continuamos? Bueno, sigamos pues. La sociología jurídica crítica en su problema actual. La profesión jurídica, entendida como la existencia de un conjunto de hombres prudentes dedicados exclusivamente al ejercicio del derecho, distingue a Roma de otros pueblos con mayor evolución filosófica, sin normas escritas elaboradas con anterioridad a las cuales referirse y sobre las cuales basar sus respuestas o dictámenes. Los juristas poseedores de un conocimiento especializado apoyaban su actividad o influencia en la propia calidad de su trabajo interpretativo, la lógica y la congruencia, y aplicaban el sentido común a la serie de problemas ofrecidos por la vida en la sociedad, con la finalidad de resolverlos de conformidad con la ciencia y la ética. En el siglo V antes de Cristo, parte de las antiguas costumbres fueron recopiladas y puestas por escrito en la ley de las 12 tablas, lo cual sirvió de materia prima fundamental para la evolución jurídica ulterior basada en su interpretación. El jurista no era legislador porque no hacía leyes, solo se inspiraba en la justicia y aplicaba la equidad. Es tal la trascendencia del jurista romano que, aunque sus decisiones no eran vinculantes, eran aceptadas sin ser impuestas. En Roma, el jurista era conservador y no era dado a innovar. El jurista romano era omnicomprensivo y omnimodo. Los juristas no tenían función pública, sino privada. Solo se ocupaban de lo que se conoce hoy como derecho privado. No recibían remuneración por su trabajo. Era honorífico. La jurisprudencia, el oficio del jurista, fue definida por Ulpiano como divinarum adque humanarum rerum notitia iustiu adque in justi sentia. Conocimiento de las cosas divinas y humanas, ciencia de lo justo y de lo injusto, también llamada ciencia del derecho. Fue ejercida en los primeros tiempos por los pontífices y siglos más tarde se convirtió en oficio libre y dignamente desarrollado por laicos, alcanzando su máximo esplendor en un periodo de algo más de 2 siglos y medio, desde Augusto hasta los Severos. 27 antes de Cristo a 235 después de Cristo. El abogado tiene como deber ético el guardar reserva de los asuntos vinculados con la vida privada de sus clientes. Ello porque se debe proteger el bien jurídico correspondiente a la intimidad de la vida privada de las personas, protegidas por la normatividad jurídica y la jurisprudencia comparada. Frente al derecho, la intimidad de la vida privada del cliente y de su familia se alza al correlativo deber del abogado de guardar secreto, sobre todo lo relacionado con dicha intimidad ética y jurídicamente comprometido a no violar el derecho a la intimidad de la vida privada de aquel cliente que le confía informaciones que pertenecen exclusivamente a dicha esfera jurídica. El sacerdote, el médico, el abogado, son aquellas personas por las
especiales características de su ministerio o profesión se encuentran muy cerca del ser humano y sus más delicados problemas. Ellos son depositarios de asuntos y actividades vinculados con el mundo referido a la intimidad de la persona. La confianza y la lealtad son valores que signan y presiden dichas relaciones interpersonales. En el hecho de muerte de una persona se suele imaginar la presencia del sacerdote a quien le confían los pecados, del médico que posee toda la información de los problemas relativos a su enfermedad y la del abogado que conoce el destino de sus bienes al haber participado en la redacción de su testamento y de haberlo tal vez asesorado en algún tramo de su vida. Los códigos de ética profesional sobre los relacionados con la actividad de los abogados y de los médicos contienen dispositivos de protección de la intimidad de la persona, así como aquellos relacionados con el deber de estos profesionales de guardar el correspondiente secreto de las confidencias e informaciones que reciban concernientes a la intimidad de la vida privada de sus clientes. De otro lado, como es sabido, ciertas constituciones y códigos civiles y penales actualmente vigentes protegen la intimidad de las personas, prescribiendo como ilícitos todas aquellas conductas que desconozcan indebidamente y divulguen secretos o confidencias relativos al ámbito de la privacidad personal y ordenamientos jurídicos, normas protectoras de la intimidad. Este interés existencial es tutelado por la jurisprudencia. El autor en su ejercicio profesional ya largo a la fecha ha conocido en carne propia este derecho y deber principista. El joven abogado toma la debida nota a este deber, derecho y responsabilidad. Aunque se admitieran, siguiendo la posición a ultranza de Kant y Kelsen, que el derecho fuese totalmente independiente de la ética. La deontología jurídica abriría de par en par una puerta de acceso de la ética a la práctica jurídica. La ética exigiría a legisladores, jueces y abogados una actuación responsable de acuerdo a los valores jurídicos fundamentales. De este modo, la ética accedería al derecho, no por una puerta falsa, sino más que por la vía de la teoría, por el camino de la práctica. La ética constituye el ámbito que inspira y cobija los más nobles sentimientos del ser humano. Sin ética, el hombre estaría sin hogar, a la intemperie, desamparado en un mundo en el que solo imperaría la ley de la selva y de los más bajos instintos. Así pues, urge una renovación de la moral que, en diálogo con la posmodernidad, genere una moral de la persona, una moral concreta, una moral de actitudes y de opciones fundamentales. Urge promover no una moral minimalista, sino una moral de aspiraciones. Las recientes aventuras bélicas de los últimos años con las secuelas de hambre, destrucción y muerte nos están revelando la importancia y necesidad de la ética, no solo a nivel individual y nacional, sino a nivel planetario. Los esfuerzos humanos para construir un mundo más justo, más humano y más fraterno van mucho más allá de los progresos técnicos que sin la guía de la ética pueden convertirse en una amenaza para la paz y la justicia. Ahora bien, la orientación del progreso a nivel técnico y político debe pasar por la ética y especialmente por la ética de las profesiones y entre ellas por la más ética de la profesión, por la ética de la profesión jurídica. Quizás ninguna
ninguna profesión como la jurídica esté sometida a tan fuerte tensión. La de guiarse por los altos ideales de la justicia y la equidad, y la de dejarse arrastrar por las más bajas inclinaciones hacia la corrupción y la injusticia. Lamentablemente, el problema no es nuevo, ni se circunscribe a una sola nación. En efecto, la mala fama de la profesión jurídica ya existía desde la época de Platón. El filósofo de la academia escribió en su diálogo Las leyes: hay muchas cosas nobles en la vida humana, pero en la mayoría se fijan males que fatalmente los corrompe y daña. Sin embargo, a esta profesión que se nos presenta bajo el bello nombre del arte, se le asigna una mala reputación. Ahora bien, en nuestro estado, este llamado arte no debería existir jamás. Por ejemplo, como futuros abogados, como abogados, ¿esto será que no es contradictorio o no se le puede decir que la mala reputación también se debe? Porque muchas veces las personas dentro de la sociedad que no estudian derecho nos ven mal, por ejemplo, cuando estamos defendiendo a alguien que a la vista de la sociedad es culpable. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien? ¿Sí, Alex? Sí, por lo general, lo que usted dice es cierto, que yo platicaba con un amigo que es abogado, que cuando uno desconoce de las leyes, desconoce los procesos. Y dicen, por ejemplo, mire, si solo 2 años le dieron, entonces, ¿cuánto le tuvieron que haber dado al abogado para que lo dejara con esa pena si mató a la persona, ¿va? Exacto. Entonces, hay un proceso de investigación y un proceso de los pasos, valga la redundancia, los pasos que eso lleva, ¿verdad? Entonces, al final hay una conclusión, pero las personas que desconocen los procesos solo juzgan y no aterrizan donde hay que aterrizar, ¿verdad? Exactamente, o muchas veces también indican, pero miren, es que ya lo dejaron libre, pero y entonces, ¿saben en cuánto les dieron? ¿Y por qué lo dejaron libre? Pero muchas veces la gente no, como que no toma conciencia que hay delitos que gozan de medidas. Por ejemplo, yo sé que es muy difícil, pero en un accidente, cuando hay un homicidio culposo, fue un accidente, pero ese delito goza de medidas sustitutivas. Entonces, la persona, el juez, el abogado, ellos son conocedores del derecho y saben perfectamente que puede gozar de medidas siempre y cuando acredite ciertos patrones, en este caso el arraigo, por ejemplo. ¿Alguien más? Sí, Miguel, tiene toda la razón. Y muchas veces desconocemos todas las garantías que tenemos primero como guatemaltecos, segundo como humanos, como mujeres, como hombres. Y muchas veces también, muchas veces hay cosas injustas o situaciones muy injustas que se dan porque derechos humanos se meten. Y muchas veces, porque yo también lo he analizado, lo hemos hablado, muchas veces se le da mucha protección a una persona que fue juzgado, que fue sentenciado y que cometió el delito. Pero, por ejemplo, está el caso que creo, si no estoy mal, una demanda de derechos humanos que se cometió. Les voy a buscar bien el caso, pero fue de 3 personas que fueron fusiladas
por que mataron y violaron a una niña de 4 años, si no estoy mal, en Escuintla. Les voy a buscar bien el nombre, pero por ejemplo ahí Guatemala fue sancionado y a todas luces, o sea, hubo delito, pero Guatemala fue sancionada porque dijeron que los procedimientos y la forma en la que se había llevado el proceso, ahí se violaron garantías de los reos. Entonces hay cosas que realmente a veces duelen como guatemaltecos, pero así es la vida. Y entonces, ¿alguien más que quiera dar alguna otra opinión? Si no, la dejamos hasta aquí porque ya les robé, ¿qué? 2 minutos ya, nos pasamos de las 9. Pero si no, la dejamos hasta aquí